Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, comentadas y, por qué no decirlo, polémicas del mundo del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente vamos a desentrañar ese sacrificio del que se habla tanto. ¿Qué unió a esta pareja? ¿Fue realmente un sacrificio mutuo? Y sobre todo, ¿qué implicaciones tuvo y tiene en sus carreras y en sus vidas personales? Prepárense porque esto va a estar interesante. Vamos a viajar en el tiempo, analizar detalles, desmentir algunos mitos y, por supuesto, dar nuestra propia opinión. Así que pónganse cómodos porque esta historia tiene mucho que contar. Pero antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana preparamos contenido fresco y emocionante sobre sus series, películas y celebridades favoritas. Y por supuesto suscríbanse porque me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias. Ahora sí, comencemos. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que juntos son sinónimo de romance, pasión y, por qué no decirlo, un gran impacto mediático. Su historia, que comenzó en el set de Love is in the Air, cautivó a millones de personas alrededor del mundo. La química entre ellos era palpable, la atracción, evidente. Y así, lo que comenzó como una relación profesional, pronto se transformó en algo más. Pero, ¿qué significa este famoso sacrificio del que tanto se habla? La verdad es que no existe un único sacrificio, ni una sola definición clara. La idea de sacrificio se puede interpretar de muchas maneras y es importante analizarla desde diferentes perspectivas. Para entenderlo bien, tenemos que remontarnos al contexto en el que se conocieron y empezaron su relación. Primero hablemos de la serie. Love is in the Air fue un fenómeno mundial. La historia de amor entre Eda Yildiz y Serkan Bolat, interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, conquistó corazones en Turquía, Europa, América Latina y muchos otros rincones del planeta. La serie fue un éxito rotundo y, como suele suceder, la fama trajo consigo una intensa atención mediática. El guión, lleno de giros inesperados, momentos románticos y situaciones cómicas, mantuvo a los espectadores enganchados semana tras semana. La conexión entre los personajes principales, la ambientación en hermosos paisajes y la banda sonora pegadiza fueron elementos clave para su éxito. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando un fervor entre los fans que se extendió por todo el mundo. Se crearon comunidades online, se tradujeron capítulos a múltiples idiomas y se organizaron eventos para celebrar la serie y a sus protagonistas. Los fanáticos no solo se enamoraron de la historia de amor, sino también de la química entre los actores, lo que impulsó las especulaciones y el interés en su vida personal. En este contexto, la relación entre Hande y Kerem se convirtió en el centro de las miradas. La prensa turca, conocida por su afán de sensacionalismo, no tardó en cubrir cada paso de la pareja. Las fotos de los paparazzi y los rumores, las especulaciones, todo esto se convirtió en el pan de cada día. Las revistas del corazón publicaban portadas con fotos de ellos, analizando cada uno de sus movimientos, sus vestimentas y sus declaraciones. Las redes sociales se inundaron de comentarios, tanto de fans como de detractores, que opinaban sobre su relación. Los paparazzis, en su afán por conseguir la foto perfecta, los perseguían a todas partes, incluso en sus momentos de ocio y privacidad. Esta constante persecución generó un ambiente de tensión y estrés para la pareja, quienes se vieron sometidos a una vigilancia constante. Ahora, ¿dónde encaja el sacrificio aquí? Pues bien, una interpretación podría ser que ambos, de alguna manera, tuvieron que renunciar a una parte de su privacidad. La constante persecución de los medios, la presión de mantener una imagen pública idealizada, la imposibilidad de llevar una vida normal, todo esto podría considerarse un sacrificio. Imaginemos por un momento ser perseguidos por paparazzi cada vez que salen a la calle, tener que responder constantemente a preguntas sobre su vida personal, ver sus fotos y sus historias analizadas y juzgadas en todo momento. Es una situación muy diferente a la que la mayoría de nosotros experimentamos. La privacidad, un derecho fundamental, se veía constantemente vulnerada. Las fotos robadas, las noticias falsas y los rumores malintencionados se convirtieron en una constante. La pareja se vio obligada a vivir bajo el escrutinio público, lo que afectó su libertad y su bienestar emocional.
Incluso las decisiones más triviales, como salir a cenar o ir de compras, se convertían en eventos públicos, con el riesgo de ser criticados o malinterpretados. Además, el sacrificio también podría estar relacionado con sus carreras profesionales. La relación, en cierto modo, les etiquetó. Se convirtieron en querem y ande y a veces eso puede limitar las oportunidades. Los productores y directores pueden tener ciertas expectativas basadas en la imagen que se ha creado de ellos como pareja, y esto podría influir en la elección de roles o proyectos futuros. Por ejemplo, es posible que algunos directores dudaran en ofrecerles papeles en los que debieran interpretar a personajes que no tuvieran una relación romántica, temiendo que el público no creyera en la historia. Otros, en cambio, podrían haber querido explotar su fama conjunta, ofreciéndoles proyectos que capitalizaran su popularidad como pareja. Esta etiqueta podría haber limitado sus opciones creativas y profesionales, aunque también es cierto que la fama conjunta les abrió muchas puertas, como veremos más adelante. La necesidad de encasillarse en un determinado tipo de roles o proyectos, para mantener la imagen de la pareja ideal, podría haber limitado su crecimiento artístico y su capacidad de explorar diferentes facetas de su talento. Pero, ¿fue realmente un sacrificio mutuo? Yo creo que sí, en cierta medida. Ambos tuvieron que lidiar con las consecuencias de su relación, con la presión mediática y con las expectativas del público. Sin embargo, también es cierto que ambos obtuvieron beneficios significativos. La fama y el reconocimiento que lograron les proporcionaron una plataforma para impulsar sus carreras y desarrollar sus proyectos personales. La exposición mediática les abrió puertas a nuevas oportunidades y les permitió conectar con un público más amplio. La popularidad de la serie y de la pareja, sin duda, influyó en el éxito de sus carreras individuales, permitiéndoles acceder a proyectos más ambiciosos y a contratos publicitarios más lucrativos. Querem y Ande son dos personas muy inteligentes y talentosas. Ambos tenían carreras prometedoras antes de Love is in the Air, pero la serie y su relación catapultaron su fama a niveles estratosféricos. Se convirtieron en rostros conocidos a nivel mundial, lo que les abrió puertas a nuevos proyectos, contratos publicitarios y oportunidades profesionales. La serie les proporcionó la plataforma para mostrar su talento y conectar con el público a nivel global. La fama obtenida les permitió negociar mejores condiciones en sus futuros proyectos, acceder a roles más interesantes y colaborar con profesionales de renombre. El impacto de la serie en sus carreras es innegable y marcó un antes y un después en sus trayectorias profesionales. Por ejemplo, Querem ha protagonizado otras series exitosas como Jakob Seversen. Ha participado en películas y ha trabajado en producciones internacionales. Su capacidad para adaptarse a diferentes roles y géneros ha demostrado su versatilidad como actor. Ande, por su parte, ha continuado protagonizando series, ha sido imagen de marcas de renombre y ha demostrado su talento en diferentes campos. Su belleza y su carisma la han convertido en un ícono de la moda y la belleza, atrayendo a un gran número de seguidores. Su capacidad para reinventarse y asumir nuevos retos ha sido clave para mantener su éxito en la industria del entretenimiento. Ambos han demostrado que son mucho más que la pareja de Love is in the Air, y han seguido creciendo y evolucionando como artistas. En este sentido, el sacrificio podría ser visto como el precio a pagar por el éxito y la fama. Es un precio que, en muchos casos, está justificado para alcanzar las metas profesionales y personales. La exposición mediática, la pérdida de privacidad y la presión constante pueden ser difíciles de soportar, pero a cambio se obtiene el reconocimiento, el éxito y la posibilidad de desarrollar una carrera profesional exitosa. La clave está en encontrar un equilibrio entre la vida pública y la vida privada, y en aprender a gestionar la fama de manera saludable. Ahora bien, hablemos de la dinámica de la pareja. ¿Cómo era su relación? ¿Qué los atrajo? ¿Cómo manejaron la presión mediática? Lamentablemente no tenemos acceso directo a sus pensamientos y sentimientos. Lo que sabemos lo conocemos a través de entrevistas, redes sociales y las declaraciones de personas cercanas. La química entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, las risas compartidas y los gestos de cariño eran evidentes para el público. La conexión que tenían trascendía la pantalla y se percibía en cada una de sus interacciones. Los fanáticos se enamoraron de la autenticidad y la complicidad que transmitían, y esto alimentó el interés en su relación. Lo que sí parece claro es que había una gran química entre ellos. La atracción era evidente y ambos se veían muy felices juntos.
Compartían momentos de risas, complicidad y cariño que se hacían evidentes en las redes sociales. Sus publicaciones en Instagram, llenas de fotos y vídeos juntos, eran un reflejo de su felicidad y su amor. Los fanáticos se deleitaban con cada actualización y seguían de cerca cada uno de sus movimientos. Sin embargo, también es cierto que la relación fue corta, relativamente hablando. Duró aproximadamente 2 años, un periodo de tiempo que en el ojo público puede parecer una eternidad. La intensidad de la fama y la presión mediática pueden, en ocasiones, afectar a las relaciones, sometiéndolas a un estrés adicional. La necesidad de proteger su privacidad y de gestionar las expectativas del público pueden ser factores que influyen en la dinámica de la pareja. La ruptura, como era de esperar, fue noticia. La prensa especuló sobre los motivos, pero como suele suceder, la verdad solo la conocen ellos. Lo que sí es cierto es que la ruptura dejó una huella en sus carreras y en sus vidas personales. El fin de la relación generó tristeza y decepción entre los fanáticos, quienes habían depositado sus esperanzas en su amor. La prensa y las redes sociales se inundaron de comentarios y especulaciones sobre los motivos de la separación. Los rumores y las noticias falsas se propagaron rápidamente, afectando la imagen pública de ambos. La ruptura también supuso un desafío para sus carreras profesionales, ya que tuvieron que afrontar la pérdida de su imagen conjunta y la necesidad de reconstruir su imagen individual. Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas. Han emprendido nuevos proyectos, han encontrado nuevos amores y han continuado creciendo como personas y como profesionales. Han aprendido a gestionar la fama, a proteger su privacidad y a mantener una relación saludable con el público. Han demostrado que son capaces de superar los desafíos y de seguir adelante con sus vidas, a pesar de las dificultades. Han encontrado nuevas fuentes de felicidad y han consolidado sus carreras profesionales. Ahora bien, volviendo al sacrificio, ¿fue un sacrificio positivo o negativo? ¿Valió la pena? La respuesta, como siempre, es subjetiva y depende de la perspectiva de cada uno. Para ellos, la decisión de mantener la relación, sabiendo que la exposición mediática sería constante, seguramente tuvo un precio. La pérdida de privacidad, el estrés y la presión de los medios fueron desafíos que tuvieron que afrontar. Desde mi punto de vista, creo que el sacrificio fue en gran medida un mal necesario. La fama y el éxito conllevan un precio, y en el caso de Kerem y Hande, ese precio fue la pérdida parcial de su privacidad, la presión mediática y tal vez, la limitación de ciertas oportunidades profesionales. Sin embargo, a cambio obtuvieron una fama global, reconocimiento, contratos lucrativos y la oportunidad de crecer profesionalmente. Además, vivieron una historia de amor que, aunque breve, dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus seguidores. La experiencia les proporcionó una valiosa lección sobre la vida en el ojo público y les permitió crecer como personas y como profesionales. Es importante recordar que la vida de las celebridades no es un cuento de hadas. Es un mundo lleno de presiones, expectativas y sacrificios. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como muchas otras estrellas, han tenido que hacer frente a estos desafíos. Han tenido que lidiar con la exposición pública, con los rumores y con las críticas. Y lo han hecho con valentía y profesionalismo. Han aprendido a proteger su privacidad, a gestionar las expectativas del público y a mantener una relación saludable con los medios de comunicación. Han demostrado que son capaces de superar los desafíos y de seguir adelante con sus vidas, a pesar de las dificultades. En resumen, el sacrificio que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel fue mutuo, aunque con matices. Fue el precio a pagar por la fama y el éxito. Fue la renuncia parcial a la privacidad y la necesidad de adaptarse a la presión mediática. Pero también fue la puerta de entrada a nuevas oportunidades, a la posibilidad de alcanzar sus sueños y de dejar una huella en el mundo del entretenimiento. La relación les proporcionó una plataforma para crecer personal y profesionalmente, y les permitió conectar con un público global. ¿Y ahora, qué podemos aprender de esta historia? Creo que nos enseña que la vida es una serie de decisiones y elecciones. A veces, para alcanzar nuestros objetivos, tenemos que hacer sacrificios. Y a veces esos sacrificios son dolorosos, pero necesarios. La historia de Kerem y Hande nos recuerda que el camino hacia el éxito no siempre es fácil y que requiere esfuerzo, dedicación y, en ocasiones, renuncias. Nos enseña a ser resilientes y a perseverar a pesar de los desafíos. También nos enseña a ser más empáticos con las celebridades. A entender que detrás de la fama y el glamour,
hay seres humanos con sentimientos, con miedos y con sueños. Debemos recordar que las celebridades son personas con vidas privadas y que merecen respeto y privacidad. La empatía nos permite comprender mejor las decisiones que toman y los desafíos que enfrentan. Y por último, no sense. Ña a valorar la autenticidad. A ser fieles a nosotros mismos, a no dejarnos llevar por las presiones externas y a vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestros propios valores. La autenticidad nos permite conectar con los demás de manera genuina y a construir relaciones sólidas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos explorado la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel, analizado el concepto de sacrificio y reflexionado sobre sus implicaciones. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en que pensar. Recuerden, la historia de Kerem y Hande es solo una más en el mundo del entretenimiento. Hay muchísimas otras parejas, historias y personajes que merecen ser explorados. Si les ha gustado este vídeo, por favor denle un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos. Y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayuda muchísimo que comenten qué les pareció el vídeo, si están de acuerdo o no con mis opiniones y por supuesto, qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les interese. Muchísimas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.